¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este su canal Aprendiendo sobre Ciberseguridad. Hoy quiero hablarles de una nueva vulnerabilidad del Top 10 o ASP 2023 enfocada a un inadecuado manejo del inventario de mis APIs. ¿Y de qué estamos hablando? Prácticamente estamos hablando de que no tenemos un control sobre qué es lo que tengo expuesto, qué es lo que tengo publicado. Posiblemente no sé qué versión de API tenga disponible. Posiblemente no sé si en efecto APIs obsoletas o de versiones anteriores hayan sido dados de baja, bueno, entre otras cosas. De eso vamos a hablar en un momento, así que iniciemos. Ok, entonces esta vulnerabilidad, gestión inapropiada de activos, está totalmente enfocada a esos escenarios que venía comentando. Acá tengo un ejemplo, una brecha de datos en UseDeal, que es un motor de búsqueda en India. Prácticamente esa brecha, y fíjense acá que puedo obtener información, first name, last name, full name, gender, birthday, es prácticamente información confidencial. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta brecha de seguridad? Número uno, es líder y más antiguo motor de búsqueda en India. Un investigador, siempre los vamos a tener desde el punto de vista positivo o negativo, identificó un API endpoint que no tenía protección. ¿Ok? Y al no tener protección, adicionalmente tenía y podía acceder a la base de datos de UseDeal. ¿Qué pasó acá? Posiblemente era un API endpoint obsoleto, alguna versión legacy, y estaba abierto, totalmente conectado a los datos en productivo y prácticamente permitió obtener información de un gran número de usuarios. Pues en este caso, y lo que se documenta, aproximadamente 100 millones de usuarios. Bien, ¿qué debo considerar acá? Hoy en día tenemos mucha facilidad en ambientes. Estamos hablando de la facilidad de todo lo que es el paradigma en la nube, cloud, ambientes cloud, containers, entre otros. Lógicamente esto facilita que yo pueda desplegar ambientes a mi gusto, a mi antojo, muy rápidamente para hacer pruebas, hacer cualquier tipo de tareas que hagan parte de mi día a día. ¿Ok? Desarrollo, aseguramiento de calidad, staging. Ok, pero fíjense que si hablamos de API, y yo empiezo a hacer diferentes pruebas, no sé, un desarrollador quiere hacer sus pruebas en su ambiente de desarrollo, posiblemente una persona de Quality Assurance quiere hacer las validaciones de calidad y empezamos a tener ambientes, podemos tener versiones de esa API y bueno, las estoy controlando de la manera adecuada. Esa es la pregunta que debería hacerme. Ok, control de versiones e inventario deficiente. Si yo no tengo la trazabilidad de qué estamos haciendo en cada uno de estos ambientes, pues lógicamente esto nos va a llevar a no tener control sobre esas versiones que sean públicas, que estén expuestas a internet. Posiblemente, como lo mencioné en el incidente de UseDeal, posiblemente podamos dejar alguna API disponible, ok, conectada totalmente a mi data productiva y se me pasó darla de baja. ¿Ok? No realizo mantenimiento y ese también es un problema del día a día. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben, desarrolladores están totalmente enfocados, en este caso, a hacer sus pruebas, pero posiblemente ellos no tengan este registro de qué tantas pruebas hicieron, qué versiones dejaron publicadas y al final pues se convierte en una brecha de seguridad. Ok. Y acá tenemos algunas preguntas que debería hacerme, ¿ok? Y eso va en línea con toda la documentación y el inventario de esas APIs. ¿Cuál es el propósito de mi API endpoint? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Está cubriendo una necesidad de un cliente? ¿Está cubriendo una necesidad de comunicación con un proveedor? ¿O simplemente es una necesidad que yo tengo internamente? ¿Ok? ¿En qué ambiente se está ejecutando esa API? Y acá estamos hablando de tener todo el detalle. La URL del API endpoint está en desarrollo, pruebas, producción, entre otras cosas. ¿Quién debería tener acceso a ese API endpoint? Ya sea de acuerdo a mi necesidad, si es un acceso netamente público, lo voy a tener expuesto a internet, o es simplemente algo que voy a manejar al interior o a través de una extranet. Bueno, acá tenemos diferentes escenarios. ¿Qué versión de API estoy ejecutando? ¿Qué versiones llevo de esa API? ¿Dónde las estoy guardando? ¿Qué documentación tengo de mi API? ¿Ok? Y acá hablando de documentación es prácticamente
todas las características. Hoy en día ya podemos o tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer esta documentación de forma automática. Y bueno, la idea es que podamos utilizarlas, por ejemplo Swagger, ¿ok? O algunas plataformas como Azure DevOps. Tengamos muy en cuenta eso. Y finalmente, tengo un inventario de todos los API endpoints. Si yo a conciencia me hago estas preguntas, pues definitivamente en algún momento, oye, creo que no tengo eso. Y lo estoy mencionando acá porque es parte de mi experiencia en la vida real, ¿ok? Lo que me está pasando, lógicamente, en algunos escenarios donde he venido trabajando. Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos acá? Las recomendaciones van en línea también a esas preguntas que acabo de hacer. Bien, y por ejemplo, tener un inventario de todos los API hosts, cualquier tipo de servicio que esté integrado a esa API. Entre más conozca y más tenga detalle, más información. Número uno, pues aparte de que es una buena práctica, en caso de fallos, puedo hacer una revisión al detalle, hacer todo un debug de posiblemente dónde está el fallo. Pero hablando desde el punto de vista de ciberseguridad, si esa API es impactada o es vulnerada, lógicamente teniendo toda la documentación yo puedo saber hacia dónde se pudo mover ese posible atacante, qué impacto pudo tener, a qué base de datos o repositorio se conectó, entre otras cosas. Eso es lo importante de siempre hablar de la documentación. Limitar los accesos, acá es definitivamente controles de acceso. Si el API es pública, ok, la dejo pública, pero si no es definitivamente pública, hay que controlar los accesos. No todas las personas pueden acceder a ella, ok. Esto es parte de lo que les hablaba de documentación, autenticación, cómo manejo errores, rate limiting, etc. El control de acceso a data, ok, tengamos muy en cuenta eso. Un API que esté en ambiente de desarrollo debería estar accediendo a data ofuscada, ok, tokenizada, pero que no sea data totalmente productiva. No conectarme directamente al ambiente o a la base de datos de producción. Hay que tener muy en cuenta eso. Nuevamente, el mismo ejemplo, el slide inicial, el incidente de JustDial, fíjense que se conectaba directamente a la base de datos productiva. ¿Ok? Asegurar control de versiones, ser muy cuidadosos y saber realmente cuál es la versión que debería estar en producción. Y en caso de que haga un release o un paso a producción, ¿qué va a pasar con la versión anterior? Hay que ser también muy cuidadosos y no dejar versiones anteriores. Bien, y si hablamos de hardening, asegurar cualquier tipo de implementación. De aquí en adelante prácticamente es aseguremos, y acá es tener en cuenta los headers seguros, implementaciones scores, access control, ok, y todo lo que se ha venido hablando en este top 10 de API Security. Y lógicamente acá aplica muchas de las cosas que hablábamos en top 10 enfocada a seguridad en aplicaciones web. Estas son algunas de las recomendaciones. Ahora los invito, vamos a hacer un ejercicio muy simple con nuestra plataforma VAPI. Ya estamos acá en nuestra plataforma con nuestras herramientas de prueba. Acuérdense que tenemos Postman, tenemos Burp Suite y tenemos VAPI, que es mi entorno de pruebas. Recuerden que ya hice un video explicando la configuración de todas estas herramientas. Las voy a colocar en los enlaces del video. Así que, número 1, miremos la interfaz de documentación de VAPI. Aquí está API número 9, pero quiero ver esta primera. Fíjense que acá dice gestión inapropiada de activos y me está diciendo, hey, good news, we just launched our version 2 API. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Pues ese es el ejercicio de VAPI. Acabamos de lanzar una versión 2. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la versión 1? Y hacia allá va enfocado nuestro ejercicio en este escenario. Me voy a ir a Postman. Perdón. Aquí en Postman tenemos lo mismo. Aquí está el mensaje que acabamos de leer de la documentación. Y en la versión 2 tenemos disponible un login. ¿Ok? Dice Richard Branson y me da un pin. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo que hacer un pequeño movimiento. Voy a bajar acá la pantalla. Listo. Voy a hacer el envío de esta petición. Voy a dar un send. Lógicamente ya tengo configurado Burp Suite. Acá tengo la petición en mi proxy. Fíjense que tengo un pin con algunos asteriscos. Ok, vamos a darle forward y quiero que revisemos la respuesta del server. Listo, acá tenemos Richard Branson pin. Lógicamente no es un pin válido. Ok, en eso consiste este ejercicio.
Pero fíjense la respuesta que tenemos del server. Es una respuesta positiva, 200. Tenemos rate limiting, 5, remaining, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ya intentamos una vez y que nos quedan solamente 4 intentos. ¿Ok? Ahora viene acá el escenario que he venido explicando de esa vulnerabilidad. ¿Qué pasa si yo no controlo muy bien las versiones? Pues seguramente puedo tener una versión obsoleta disponible en internet y a eso vamos a apuntarle. Bien, voy a enviar esto al repeater, acá lo tengo, y fíjense en la URL que acá tengo versión 2, voy a cambiar mi petición a versión 1. ¿Listo? Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a enviar el request. Fíjense ahora la respuesta. Tengo una respuesta positiva, un 200. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una versión 1 disponible. ¿Ok? Es lo más importante. Tenemos tanto versión 1, versión 2. Pero fíjense que en la respuesta de esa versión 1 yo no tengo ningún encabezado que me limite con el número de intentos. Cosa contraria que se ocurrió acá con la versión original, la que en teoría está en producción. Fíjense que acá sí tengo el rate limit. En cambio, en la petición que hice en la repeater, no tengo esa información. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el ejercicio que debemos hacer? Identificar cuál es el PIN válido para loguearnos con el usuario Richard Branson y capturar la bandera de ese ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? No voy a utilizar Burp Suite, estoy utilizando la versión Community y nos vamos a demorar bastante porque tenemos que hacer prácticamente un ataque de casi las 9.999 opciones para obtener ese código. Pero sí voy a hacer uso, y acá lo tengo, de esta funcionalidad, un fuser que tengo en Kali. ¿Ok? Voy a dejar el enlace, esto ya lo hicimos en la vulnerabilidad de rate limiting, donde estaba generando una lista de números del 0000 al 9999. ¿Ok? Eso es lo que vamos a utilizar para hacer ese ejercicio. Lógicamente yo ya tengo los números, ese listado, me voy acá a mi versión de Kali, acá lo tengo top 9, que es la vulnerabilidad que estamos revisando. Lo que acabo de hacer, tengo acá lista de numbers, si lo queremos ver. Mira, acá está mi lista de números, eso ya los creé. Ok, recuerden que dejo el enlace en la parte inferior. Y ahora, ¿qué me interesa? Lo que me interesa es hacer el ataque para que desde Kali, con este fuser, yo pueda identificar cuál es el PIN verdadero. Ese PIN verdadero es el que me va a permitir el acceso con el usuario Richard Branson. Esa información que ven acá puntualmente corresponde a la dirección IP de mi máquina virtual. No es nada más que eso. Por favor, mírenla. ¿Listo? Mi máquina, mi interfaz virtual está acá con esa dirección IP. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Corresponde a mi ambiente. Lo único que tienen que hacer ustedes es cambiar la dirección IP en línea con el ambiente que estén manejando, o si lo están ejecutando de manera local, localhost, pues definitivamente acá será el localhost o 127.0.0.1. Muy bien, ahora tengamos en cuenta algo más. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar este comando, muy sencillo. Vamos a tener en cuenta el listado de números, que es el que les acabo de mostrar. Ok, ya lo había generado previamente. Fíjense que voy a utilizar una petición post username Richard Branson. Voy a hacerle un fusing al valor PIN, porque es lo que queremos identificar. El content type, que es application JSON, ¿okay? Haciéndole la petición, el request a mi API, y la dirección IP de la máquina donde tengo ejecutando BAPI. Eso simplemente hago eso y me lo voy a llevar acá a mi máquina virtual. Mi máquina virtual Kali, ok. Y fíjense que acá comienzo la validación, ok. Acá está ejecutando todo el fusing. Fíjense que acá en el método post, la URL está apuntando a mi máquina virtual BAPI, donde la tengo configurado. Estoy utilizando el directorio numbers, donde lo dejé creado, bien. Y bueno, lo demás ya hace parte de la configuración. Acá me puede demorar un rato. Fíjense que hasta ahora vamos en el valor 144 de 10.000. Eso ya lo había ejecutado, entonces voy a hacer acá un stop y les voy a mostrar el resultado. Fíjense que acá
ya tengo el valor y mi valor a utilizar, ese pin es 1655, ok, 1655. Ese es el valor que yo necesito utilizar acá en mi petición de Postman. Voy a hacerlo nuevamente. 1655. Voy a dar a click en Send. Lo tengo ya en Board Suite. Vámonos acá al proxy. Fíjense que acá ya está la petición de forma correcta y voy a enviarla. Ok. Vámonos a Postman. Y fíjense que acá tengo la bandera de este reto en VAPI. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos una versión anterior en VAPI, una versión 1.0. Esa versión no tenía los mismos controles que si tiene la versión 2.0, que en teoría es la versión productiva. Utilizamos un fuser, identificamos un pin y logramos obtener nuestra bandera. Eso es vulnerabilidad número 9, top 10 OWASP seguridad en APIs. Así que los espero en nuestra última vulnerabilidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima.